de prevención. El director de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres del Gobierno Regional del Cusco, Miguel Osco, explicó que las autoridades de los gobiernos locales deben de elaborar hasta 8 planes de contingencia frente a emergencias. Informó, por ejemplo, que solo 5 municipios presentaron sus planes correspondientes a las lluvias. De las lluvias, y al gobierno regional solamente se han presentado 5 planes de contingencia ante este fenómeno. Hablamos de la provincia de Paucartambo, ahí estamos con Colquepata, Chayabamba, Paucartambo. Tenemos en la otra zona lo que es la May y más nada, no tenemos más. Es una preocupación sí constante. Estamos tratando de comunicarnos con los gobiernos locales a través de sus oficinas de defensa civil o de gestión de riesgos para que puedan alcanzarnos sus planes de contingencia. ¿Es mínima la cantidad? Es mínima la cantidad, y el otro tema es de que no se están considerando presupuestos reales, ¿no? Hemos visto el año pasado, por ejemplo, haciendo un seguimiento del presupuesto 068, que es con el cual se atienden medidas de prevención y atención de emergencias. O sea, hablamos de antes de que ocurra y cuando ocurre, que no hay un gasto eficiente en los distritos, ¿no? Muchos han llegado, incluso en la provincia de Paruro, al 57%, ¿no? Es decir, solamente un poco más de la mitad de su presupuesto. Sin embargo, la situación de estos gobiernos cambia cuando solicitan ayuda humanitaria. Ante ello, el funcionario recuerda que ahora se dispuso a trabajar en el aspecto preventivo, dentro de lo que se debe de consignar presupuestos ajustados a la realidad de cada jurisdicción para que no haya inconvenientes. Tenemos muchas solicitudes de atenciones de ayuda humanitaria, es decir, piden frazadas, piden calaminas, y ellos no pueden implementar esto a pesar de los recursos que tienen. Y eso justamente nace porque no están planificando bien su gasto, su programación, incluso el tema de trabajar en el tema de prevención, ¿no? Se supone que los lineamientos ahora con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos es trabajar a nivel preventivo, no esperar tanto que ocurra la emergencia. Por ello podríamos implementar obras o pequeñas acciones que reduzcan este riesgo, ¿no? Entonces vemos que los gobiernos locales no han implementado mucho en su presupuesto 068. ¿Y cuántos son los presupuestos que han asignado? Eso también preocupa mucho porque en algunos sí se han asignado presupuestos reales, pero en muchos otros presupuestos muy cortos, pequeños, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Paruro veíamos un presupuesto que inicialmente le habían asignado 500.000 soles. ¿no? Y luego han hecho unas modificaciones presupuestales terminando su presupuesto con cerca de 300.000 soles, y a pesar de ello solo han ejecutado el 57%, ¿no? Entonces ese es un ejemplo que tenemos, igual en otros gobiernos locales tenemos similares, muchas veces incluso lo ponen cerca del cero, de 0 soles al presupuesto 0,68, que eso sí es grave, ¿no? Esperemos que ya los órganos de control también tomen acciones, ¿no? Que una municipalidad ha asignado. No hay un mínimo, un monto mínimo que hayamos visto, hemos visto cerca de 30.000 soles, un gobierno local, no recuerdo cuál, pero sí hemos visto ese monto que incluso no alcanzaría siquiera para el salario del personal que está en ese despacho, ¿no? Y lógicamente su implementación va a ser pues muy corta. Consultado sobre la responsabilidad, refiere que son los jefes de defensa civil de cada municipio los que se deben de encargar de la elaboración de estos planes, que si no son implementados a tiempo pueden concluir con una vacancia de la autoridad debido a la exposición de vida de los habitantes. Supongo que los jefes también de defensa civil no tienen la fuerza o para poder llegar a su autoridad local e incluso a la población, para que ellos en su presupuesto participativo puedan impulsar de mejor manera los presupuestos para tener obras pues de reducción de riesgos. ¿Y hay alguna sanción a esos alcaldes que no presentan estos planes de contingencia? Claro, hay sanciones, ¿no? Hay sanciones severas, incluso la vacancia es una sanción que podría ser aplicada a quienes no implementan acciones en gestión de riesgo de desastres. ¿Denuncias penales? Claro, depende de la gravedad del tema, ¿no? En el caso de que no implementen cero implementado, tenían una población altamente vulnerable y en riesgo, ¿no? Entonces, lógicamente la vida de las personas es lo que más se valora, y ahí sí podríamos tener problemas severos en, digamos, autoridades que no hayan implementado planes de contingencia. Gerente, esto es recurrente ya, ¿qué se debe de hacer? Bueno, esto tiene que verlo el órgano de control, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, para que puedan implementar acciones ya coercitivas, ¿no? Y definitivamente la ley también de gestión de riesgos sí amerita una actualización, ¿no?
8:32 de la mañana. Hemos escuchado algunas recomendaciones y sobre todo la importancia de contar con estos 8 planes de contingencia que deben de elaborar las municipalidades para hacerle frente a diferentes emergencias. Ahora lo que estamos viendo es que muchas de las provincias, distritos, no han presentado, por ejemplo, este plan de contingencia frente a precipitaciones pluviales, y eso está trayendo consigo que no solo estén desprotegidos, sino no sepan cómo canalizar, por ejemplo, la ayuda humanitaria que ellos necesitan, esta acción de prevención donde se tiene que destinar presupuesto. Y esto es lamentable porque se pide año a año incluso que se designe en el cargo de jefe de defensa civil de cada municipalidad a personal que ya tenga experiencia en este área. No porque, bueno, me apoyó en campaña, lo traigo y es un nuevo funcionario que recién va a aprender en el camino. No se trata de eso, se trata de tener a profesionales que incluso ya han tenido como antesala haber tal vez laborado en alguna de estas oficinas y tener conocimientos previos, porque solo así podemos elaborar cuanto antes estos documentos y de esta manera estar prevenidos ante cualquier tipo de emergencia. Estamos viendo la emergencia que se ha registrado, por ejemplo, en Chumbivilcas, estamos viendo la emergencia que se está registrando en la Convención, donde el desborde de ríos está trayendo no solo afectación, damnificados, sino está dejando a muchas personas sin un inmueble, sin una casa donde poder pernoctar, estar seguramente una vez termine esta temporada de lluvias. Entonces, si queremos prevenir estos aspectos, las autoridades tienen que empezar a trabajar y a trabajar en serio en base a la realidad que ellos tienen, porque en gestiones pasadas se ha visto incluso que algunos alcaldes de manera inescrupulosa han presentado planes de contingencia, pero copiados de otras municipalidades que son ajenas a nuestra región, donde uno revisa y se topa con este lamentable hecho, porque saben que si no presentan esos documentos incluso podría ser algún tipo de impulso para que ellos puedan ser vacados, porque existe una sanción por exponer